Voy, voy a compartir las diapositivas. Muy bien, pues sean ustedes muy bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. En esta semana vamos a cubrir el tema de hermenéutica que tiene que ver con influencias externas. Habíamos estado revisando que nosotros como lectores o estudiantes de la Biblia estamos condicionados por diferentes cuestiones. Pero también dentro de todo este tema de los condicionamientos que tenemos los lectores, están por supuesto influencias externas que a veces son resultado de herencias. Es decir, a veces nosotros sin estar muy conscientes de ello, a veces sin darnos cuenta, podemos estar en nuestro esquema de pensamiento, podemos estar influidos ya por antiguas formas de pensar, en este caso las filosofías. Y es sorprendente cómo sobre este tema, el asunto de la influencia filosófica, sobre todo de los esquemas griegos, porque sabemos que la cultura griega existió hace muchísimo tiempo, pero ciertamente estaba en pleno auge durante el primer siglo antes de la era cristiana y el primer siglo ya de la era cristiana. La influencia del pensamiento griego era bastante notable. Incluso los documentos bíblicos también tienen esa gran influencia. Este asunto quizá sea poco reconocido, pero no por ello que no tenga importancia. Al contrario, aunque sea poco conocido o de poco manejo actualmente, la verdad es que en términos de cultura, la filosofía griega o la cultura griega hizo muchos aportes que muchos de ellos persisten hasta hoy día. Así es que vamos a hacer un repaso en estas dos sesiones de esta semana, hoy martes y el próximo día jueves. Vamos a estar repasando algunos aspectos más esenciales, aquello que tiene que ver con el impacto para la teología cristiana, por supuesto, pero vamos a estar revisando esto porque es necesario hacerlo en nuestro tema de hermenéutica bíblica. Muy bien, pues sean ustedes muy bienvenidos y vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy. Muy bien, comenzamos entonces. Hay un autor que es un teólogo, escritor y pastor latinoamericano. De hecho, él nace en Colombia, pero quise iniciar para introducir todo ese tema citando un análisis que él mismo hace en un libro que tiene, que se llama Hacia una espiritualidad evangélica. Y este libro, me encontré con este libro por una situación a principios de este año, cuyo asunto fue preparar un tema sobre el Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, de los varios libros que se ocuparon, entre ellos estaba este de Harold Segura. Y él tiene una parte diagnóstica, una parte de introducción donde él señala, da su testimonio cómo él se dio la tarea de revisar el tema del Espíritu Santo y la espiritualidad en un amplio sector evangélico y se dio cuenta que hay situaciones muy comunes, que hay así como en un diagnóstico médico puede haber un cuadro clínico que sea pues común a varias personas cuando hay un cuadro cuando hay una situación de enfermedad. Este Harold Segura se dio cuenta que con respecto a este tema había circunstancias y había formas, maneras que eran muy comunes a varias denominaciones, a varias confesiones.
Y entonces él hace un análisis y parte de ese análisis lo quiero extraer para que nosotros también sea nuestro punto de partida sobre eso que yo les mencionaba, sobre la influencia que tenemos y no solamente nosotros en lo particular. Hablo de un amplio sector del cristianismo, tenemos esta influencia de la filosofía griega. Entonces, a manera de introducción, vamos a tomar esta parte que va a ser muy breve, pero que a mí me va a ayudar mucho para ponerlos a ustedes en contexto. Muy bien, vamos a comenzar. Dice, actualmente la espiritualidad cristiana es uno de los temas más descuidados en el ámbito cristiano, pues normalmente se confunde y se reduce a una piedad solamente. Dentro de esas herencias que nosotros tenemos, justamente es eso. Sucede en mi iglesia acá en México, a nivel local y a nivel sectorial y a nivel nacional, sucede mucho esta cuestión. Tenemos una gran herencia en cuanto a que la espiritualidad consiste, es sinónimo, pudiéramos decirlo así, es sinónimo de piedad. ¿Y qué es la piedad? Bueno, la piedad se entiende como aquellas prácticas y aquellas actitudes religiosas en donde la persona dedica mucho tiempo a la oración, al ayuno, a la lectura devocional de la Biblia, a abstenerse de cosas consideradas mundanas. Entonces, esa es una herencia que nos ha venido desde varios siglos atrás, por supuesto. Tiene su origen en el pietismo, lo que se conoce como el pietismo, pero es una manera de conceptuar la espiritualidad muy común hoy día. Esa es la verdad. Entonces, Harold Segura tiene razón en cuanto a este punto. Voy a seguir avanzando. Dice, replicar un modelo religioso no es necesariamente signo de espiritualidad y estamos acostumbrados a que sí, en esta herencia estamos acostumbrados a que si somos muy constantes en esa reproducción de un cierto modelo religioso, es decir, asistir a los servicios los sábados, cumplir con las consejos que nos dan en cuanto a las oraciones, etcétera. Es decir, estamos acostumbrados a que eso es ser muy espiritual. Cuando vemos que una persona no falta a los servicios los días sábados o cuando se le convoque, que participa en las actividades de la iglesia y todo eso, solemos decir, él o ella son personas muy espirituales. Pero aquí ya vemos en el análisis de Harold Segura, y yo estoy de acuerdo con eso, de que replicar un modelo religioso no necesariamente significa ser espiritual. Tres, la santidad, un término asociado a la espiritualidad, se visualiza solamente como una abstención del contacto con el mundo y por eso sucede que el creyente se encierra en su coraza religiosa y se limita a tener un comportamiento meramente piadoso. Lo que ya señalábamos, toda esta cuestión también tiene sus raíces históricas. El monasticismo es un movimiento religioso que justamente en aras de la santidad y de mantenerse alejados del mundo, pues construye monasterios, construye lugares de refugio, lugares de aislamiento para poder no estar en contacto con la maldad del mundo. A veces tomamos nuestros templos así como sitios de refugio, como espacios en donde pues nos mantenemos también libres de la pecaminosidad que hay en el mundo. O podemos llevar también un estilo de vida en ese sentido de abstencionismo, lo cual tampoco es necesariamente espiritualidad. Dice, se da por sentado que mientras la práctica religiosa sea más austera y rígida o severa, eso sucedía mucho hace 10 años en México, por ahí de los años 80, 90, se daba mucho esta situación de llevar una religiosidad austera, rígida, muy severa. Era un signo, y mientras uno más lo manifestaba y lo evidenciaba, entonces eso era un signo inequívoco de que uno era muy espiritual, cosa
que la verdad tampoco no es una garantía. Dice, y mientras más, y mientras se experimenten más sacrificios y privaciones, entonces la práctica espiritual será la correcta. Sin embargo, no necesariamente es así. Dice, es tradicional encontrar una lectura futurista del reino y de la vida eterna, lo cual impide una realización en el aquí y ahora de una verdadera transformación del ser humano. Así la espiritualidad como lo que es decir, una esperanza escatológica presente, dice, no se aprovecha debidamente para influir de manera efectiva en el mundo de hoy. Es decir, es una participación eclesial, es una participación cristiana que, por ser abstencionista, entonces se impide de llevar a cabo una verdadera misión en el mundo, que creemos, esto es tradición también, es una herencia que tenemos, creemos que nuestra misión en el mundo es estar en la iglesia, cumplir con todas las situaciones, institucionales, mantenernos fieles a eso y pues, de vez en cuando visitar algún hospital, hacer algún programa de evangelización, etcétera. Pensamos que ya con eso es suficiente, pero la verdad es que no es así. Dice, las modas religiosas actuales han diluido la eficacia de una espiritualidad transformadora. Esto es, de entre las filosofías griegas que más han causado impacto en los sectores cristianos son, por una parte, el hedonismo y por otra parte, el estoicismo. Son cuestiones que vamos a comentar ya durante la clase, pero son filosofías griegas que persisten hasta hoy día. Dice, por eso, considerando que existen variantes del comportamiento religioso en el ámbito cristiano, es decir, los estilos que pueden variar entre una denominación, una confesión y otra, generalmente los resultados suelen ser los mismos en todas las denominaciones. Es decir, esa es la verdad, se vive la espiritualidad de manera similar en muchos sectores del ámbito cristiano. Dice, una espiritualidad desligada de la vida cotidiana con todos sus conflictos se vuelve, por lo tanto, una práctica misional desencarnada, que esto ya es un estilo de decirlo de propiamente, no solo de Harold Segura, pero de la teología latinoamericana. La situación de experimentar o de compartir una práctica misional desencarnada es no atendiendo a las necesidades de la vida cotidiana, como dice aquí, con toda su problemática, ¿no? La institucionalización de la fe y la espiritualidad, esta parte es muy interesante, dice. La institucionalización de la fe y la espiritualidad puede representar un riesgo cuando es la institución la que dicta la normatividad para el creyente y no el espíritu. A veces la fidelidad, acá sucede mucho en México, sobre todo con una cierta generación de hermanos que consideran que entre más sea uno fiel a la institución, en este caso a la denominación y todos sus prerrogativas, entre más fidelidad tenga uno a la institución, es equivalente a la fidelidad que se puede tener con Dios y no necesariamente es eso. Existe una relación intrínseca entre encarnación, es decir, la presencia histórica de Jesús en el mundo, la acción del Espíritu y la misión. Y la experiencia tradicional nos ha llevado a vivir solo una experiencia al modo de la doctrina docetista, otra doctrina que causó muchos estragos en el primer siglo, en las comunidades del primer siglo, la doctrina docetista. También lo vamos a abordar durante nuestra sesión de hoy y del próximo jueves, pero dice, es decir, negando nuestra realidad humana y material, en donde se hace una división, una separación entre nuestra vida, es decir, eh, pensamos que lo espiritual, entre comillas, es más importante que lo material o que nuestra vida material o que nuestro desarrollo material. Entonces hacemos esa separación o suele hacerse esa separación y que a fin de cuentas es un modelo
de una doctrina muy antigua que es la doctrina docetista. Dice lo cual nos impide vivir una experiencia completa de Dios y nos lleva a crear un espiritualismo donde la acción viva del espíritu es puramente ornamental. Acá en México, incluso en un cierto, el año pasado, no me acuerdo si el anterior, pero tuvimos un eslogan a nivel nacional que era eh, que se llamaba Al impulso del espíritu. Se manejó por varios meses, lo encontrabas en las publicaciones, etcétera, al impulso del espíritu, pero uno puede utilizar muchos eslogans, muchas frases, sin que en el fondo ello signifique que estamos viviendo eso de manera auténtica. Entonces, pues siempre, esta cuestión siempre va a ser un riesgo y el tema del espíritu en estas circunstancias, aunque se toca, créanme que hemos abordado el tema del espíritu en lecciones de escuela sabática, en estudios en el abogado de la Biblia, etcétera, etcétera, pero no necesariamente eh, llevar a cabo una experiencia auténtica de la vida en el espíritu. Muy bien. Dice aquí, en la institución existe el riesgo siempre latente de usurpar el poder y el lugar del espíritu e inclusive de Dios. Esto es cuando la institución se vuelve más importante, y ya lo decíamos anteriormente, cuando la fidelidad de un hermano o una hermana eh, tiene mucha mayor prioridad en esta fidelidad a lo institucional y quizá no tanto a lo que significa, en este caso, la experiencia de Dios y de su Espíritu. Bueno, dice, no existe realmente, el último punto, no existe realmente un fundamento bíblico y teológico que sustente el tema de la espiritualidad y por ello se limita la comprensión y práctica de una espiritualidad cristiana auténtica. Es la conclusión a lo que llega Harold Segura es que la situación que predomina en la mayoría de las confesiones en Latinoamérica, porque el contexto es Latinoamérica, él hizo su análisis teniendo en cuenta varias denominaciones en América Latina. Harold Segura nace en Colombia, pero realiza estudios en, este, en varios lugares y finalmente su desarrollo y el desarrollo más amplio que él tuvo fue en Costa Rica. En Costa Rica él dirige también un organismo evangélico muy importante y que esto le ha permitido pues tener relación con muchas denominaciones realmente. Y por eso es que en este análisis pues es un diagnóstico, una especie de diagnóstico que dice que atañe a muchos de los sectores cristianos evangélicos en Latinoamérica hoy día. Bueno, fíjense que eh, la verdad no sé cuántos de estos aspectos hayan caído en cuenta en la circunstancia de ustedes, en la propia experiencia personal de ustedes. Pero en términos generales, es algo que caracteriza al cristianismo, a muchos sectores del cristianismo hoy día. Pero todas estas son influencias, son herencias que tenemos y he querido traerlo para ustedes a manera de introducción, porque lo que vamos a revisar, lo estábamos señalando, es la filosofía griega y su impacto en la hermenéutica cristiana. Pero dentro de este impacto, que no es el único, la filosofía griega no es el único condicionamiento que nosotros tenemos, sino también están otra serie de herencias como el pietismo, sobre todo el pietismo también tiene un lugar muy importante en la expresión religiosa actual, y principios o orientaciones que el monasticismo también es un movimiento cristiano de la Edad Media que también produjo herencias ideológicas muy importantes para el cristianismo posterior y decimos hasta nuestros días. Muy bien, vamos a ver entonces los aspectos que tienen que ver con la filosofía griega
Y para este tema necesariamente tenemos que comenzar con Platón. El platonismo fue una corriente de pensamiento en pleno auge. A Platón lo tenemos en el siglo tercero y cuarto antes de la era cristiana. Pero es increíble el impacto que el pensamiento platónico ejerció en todo, no solo cuando la fe cristiana nacía, sino mucho antes comienza a tener su impacto en en la vida del pueblo judío. De hecho, los fariseos tienen esta influencia del pensamiento griego en cuanto a una corriente, porque va a haber varias corrientes, pero que diríamos la corriente estoica. La corriente estoica es una influencia muy importante que va a pegar fuerte y profundo en el movimiento farisaico. A veces en estudios se pensaba que Jesucristo, que nuestro Señor Jesús estaba suscrito porque hay quienes han podido identificar matices de la filosofía estoica en la experiencia o en la práctica religiosa de Jesús. Sin embargo, no es así, pero esto ya nos indica la importancia que tuvo el platonismo, que tuvo esta filosofía griega en el desarrollo de la fe cristiana. Bueno, pues vamos a revisar entonces a esta parte y tenemos que obligadamente empezar con Platón. Muy bien, la filosofía de Platón. A Platón lo tenemos entre el 427 y el 347 antes de Cristo. Vamos a ir mirando diferentes aspectos de su filosofía y el impacto que tuvieron, primeramente en las primeras comunidades cristianas y cómo este impacto de distintas maneras ha subsistido hasta nuestros días y forma parte de los condicionamientos que vamos a tener los lectores